el impío y el camino de los discípulos, la muerte del primer apóstol. Déjame comentarte antes de iniciar que Pedro García era un muchacho de 7 años de edad, un joven, no muchacho, sí, niño en España. Él de una forma u otra, porque había cerca de su casa bosque, y ya le habían dicho que no fuera donde había un cerro lleno de cuevas, él se metió a las cuevas como niño inquieto, ¿verdad?, que hay. Y estando adentro, pues estaba sin luces, pensó que podía entrar más y más, pero en eso se perdió. Se desorientó, sabía que necesitaba regresar a su casa y con la oscuridad que había dentro de la gruta, pues ya pensó que no podría regresar. El miedo le fue inundando. En eso empezó a ver lucecitas, y vio luciérnagas. Y entonces las luciérnagas empezaron a moverse y usted sabe que se prenden y van buscando precisamente salir hacia afuera. El niño lo único que hizo fue seguir las lucecitas y dar con la salida. Esto te lo platico porque en sí nos encontramos nosotros en una oscuridad. La oscuridad en la que vivimos, toda persona está en oscuridad. Así nacemos en oscuridad. Pero hay personas que verán las lucecitas y saldrán a la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz del mundo. Y ahorita en este capítulo vamos a ver aquellos que no querrán seguir las lucecitas y estarán en oscuridad, y aquellos que sí querrán buscar la luz del Señor. Por eso nos encontramos con dos personas, aquí de hecho 3 personas. El primero es Herodes, ¿verdad? Herodes domina todo el capítulo en la lectura. Entonces Herodes es el ejemplo del impío. ¿Te acuerdas que leímos el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Escarnecedor es alguien que se burla de las cosas de Dios. Y más bien el Salmo 1 nos habla que es bienaventurado aquel que busca en Jehová su delicia. Como vemos, hay 2 caminos, y 2 caminos que llevan a rumbos diferentes. Y en este caso yo espero que como Pedro García nosotros estemos buscando y hemos encontrado el camino de la luz. Sin embargo, habrá quien no lo haga, quien no se arrepienta de sus pecados o de su vida. ¿Sabe usted que hay gente aparentemente cristiana que nunca se ha arrepentido de sus pecados porque se cree demasiado bueno? Y a lo mejor así lo educaron o la educaron desde niño. Y piensa, pues yo no he sido tan malo, yo no he sido tan malo o mala, y no necesito arrepentirme, o siente que no necesita arrepentirse. Pero la Biblia lo dice muy claramente, todos pecamos, y si estamos en pecado, no tenemos acceso a Dios. Así es que vamos a ver a un pecador, uno de los pecadores que no ha de buscar a Dios. El primero es el Herodes, dice Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes. ¿Qué Herodes era esto? En la Biblia nos encontramos con 3 Herodes. El primero es Herodes el Grande, es el que manda matar los niños en Belén. ¿Te acuerdas cuando nace Jesús? Ese es un Herodes, ese es el abuelo de este. Pero después vemos a otro Herodes en los tiempos de Jesús, es Herodes Antipas, es el que mandó matar ¿a quién? A Juan el Bautista. Y ahora tenemos a este Herodes, que es este es el sobrino de Herodes Antipa o nieto del Herodes el Grande. Este Herodes Agripa es el que ahorita está reinando, porque se cambiaban de reyes rápidamente en el tiempo romano. Este Herodes es el que está aquí y que habla. Para esto, cuando ascendió el rey Herodes Agripa, es en el año 41. ¿En qué año habrán matado a Jesús? ¿Tú qué crees? ¿En qué año mataron a Jesús? A ver, si a los 30 años inició su ministerio y 3 años duró su ministerio, ¿a qué años fue? En el año 33 después de Cristo.
El año 41, ¿cuántos años llevamos aquí ya? En esta historia, en el capítulo 12 de Hechos. 8 años. Llevamos 8 años, un poquito más, más o menos 9, 10 años, ¿sí? Porque él ascendió al trono en el año 41 y ahorita estamos hablando en el año 43, cercano al 44, porque está por morirse. Eso tú y yo ya lo sabemos, pero Agripa ahorita no lo sabe. Entonces él está con este problema, con este asunto. ¿Qué es lo que quiere hacer? Dice que echó mano ¿a quién? A algunos de la iglesia. ¿Para qué? En un principio, ¿cuál era su idea? ¿Qué dice ahí? Para golpearles, maltratarles. Y sin embargo, él en su momento, en su furor, ¿y sabes por qué probablemente? Porque la gente, los religiosos, los jefes religiosos y seguramente alguna otra multitud religiosa se le hizo bueno. Y se empezaron a juntar y a decir, bien rey, ahora, qué bueno, desde Saulo de Tarso ya no hemos visto este tipo de violencia, hasta estos cristianos inmundos que se juntan con gentiles, qué bueno que los golpeas. Y en una de esas dice ahí que pasó algo. Dice versículo 2, mató a espada ¿a quién? A Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el hermano de Juan, son 2 hermanos. También les llama Jesús los Boanerges, que significan los hijos del trueno. Jacobo aquí murió. Y si dice que pasó a espada es porque le cortó la cabeza. El rey Agripa le cortó la cabeza, le mandó cortar la cabeza. Y del versículo 3 dice que esto, ¿qué pasó? Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender ¿a quién? A Pedro. Acuérdate, Jacobo era apóstol. Ya antes habían matado a otros cristianos, uno en específico que se llamó Esteban, pero él no era apóstol, Esteban no era apóstol, este sí era apóstol. El justo a Jacob es pasado por la espada. Este es un hombre justo. ¿Por qué hablamos de que es un hombre justo? Es un hombre justo siendo que no lo era, porque era hijo del trueno. ¿Por qué le llamó así Jesús? Porque era alguien violento. Juan y Jacobo, los 2 hermanos, eran alguien violentos. Dice el Evangelio que Jesús, de repente viene la mamá de Jacobo y Juan y le dice, Señor, oye, te quiero pedir un favor. Ya que te hago bien los frijolitos y te gustan mis frijolitos, ¿podrías poner a tu derecha en el reino a uno de mis hijos y al otro del otro lado de tu reino? Los 2 lados, uno a la derecha y otro a la izquierda. La mamá, ¿qué quería? Quería que también tuvieran poder e importancia en el reino que vendría con Jesús. ¿Era ambiciosa esta mamá? Sí, ¿verdad? Y pensaba que esto era algo de que ya pronto iba a darse un reino tipo David y con violencia iba a imponer toda su forma de ser de reino. Pero en realidad no iba a ser así, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice Jesús. Dice Jesús que le contesta, a la verdad, esto está en Mateo 10:39, te lo voy a platicar. Dice Jesús, mira, esto no es como piensas, pero mira, de hecho ellos van a beber del mismo vaso que yo beba y del bautizo en el que yo voy a estar, ellos también estarán. ¿Por qué se los dijo? Porque a la larga ellos serían mártires y pasarían por el bautizo de la muerte cruel, como es el primer caso, Jacobo. Más adelante moriría Juan también. Juan, mucho después, fue el último de los apóstoles y según algunas tradiciones dicen que él lo echaron en un plato, en una gran olla de aceite hirviendo. Lo quemaron ahí. Esto deben tener claro. Ellos debieran de haber tenido claro que el Señor no los llamó a un cristianismo fácil. ¿El ser cristiano es fácil? No es fácil, hermano. Pero pregunta, ¿vale la pena pagar el precio?
Yo creo que si estamos aquí es porque hemos visto que no tenemos otra opción. O nos vamos con Cristo o caemos, ¿verdad? Y en el caso de ellos significó la muerte de los apóstoles. Y este es el primero que ha de morir. Y la mamá de Jacobo seguramente pues sentiría, experimentaría ser traspasada en su corazón, como alguien más sufrió eso también. ¿Quién sufrió también ser traspasado en su corazón? María, cuando vio muriéndose a su hijo, y ahora otra mamá estaría viendo que a su hijo le habrán descabezado. Cuando parte nuestros hermanos cercanos nos duele, y más nos dolerá por la crueldad de los malvados, de los impíos. Sin embargo, hay un consuelo de los santos. Vamos a ver el Salmo 1. ¿Qué dice acerca de el bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová es su delicia y en su ley medita de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pregunta, Jacobo, que era uno de estos justos, alguien diría, ¿de qué manera fue prosperado? ¿De qué manera fue prosperado? Ay, Fermín rápido contestó. ¿De qué manera fue prosperado? Si Dios lo dice, lo cumple. ¿De qué manera es prosperado un justo que muere? Con la vida eterna. Es bien claro, esto lo dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz del cielo que me decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Jacobo, ¿qué obras dejaría? ¿Qué crees que deja un siervo del Señor? ¿Qué obra, una sierva del Señor? ¿Qué obras deja? ¿Qué crees obras que deja? Casas, hizo unas buenas casas. ¿Qué obras deja? El evangelio sembrado en otras personas. Esas son las obras. Porque dice aquí, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué pasa cuando tú siembras el evangelio? Lo que haces es traspasar bendición en otros que van a ser bendecidos. Y eso permanece. Entonces, cada vez que hay un alma nueva, es una gran bendición porque tú estás sembrando obras para el reino de Dios. ¿Qué pasa si tú no ganas almas? Es más, ni las saludas cuando vienen los nuevos, ni te interesas, ni oras por ellos. ¿Vas a dejar obras aquí en esta tierra? Yo creo que no. En realidad tendríamos que llamar la atención sobre eso, ¿verdad? Porque no habrá obras. Pero alguien que gana almas, o usted diga, yo le puedo decir, a lo mejor usted no le dio el don de evangelizar, pero yo creo que todos tenemos el don de acompañar al que viene, al nuevo que viene, en oración, en interés, en nombre. ¿Usted se conoce los nombres de las personas que vienen? Yo espero que sí, porque entonces usted está dejando obras. Mire, el simple saludo de la persona. Mire, voltee usted, ¿ya conoce los nombres? Póngase de pie, póngase de pie. ¿Conoce los nombres de los que están aquí? Y digamos los viejos que ya llevan más de 6 meses. Si tú no conoces un nombre de alguien de los que viene aquí, a ver, ¿conoces todos los nombres? No. Te voy a pedir que a la salida del culto tú vayas y preguntes. Pero no te vayas, y es más, si lo anotas, anótalo. Porque es importante, hermano, que tú pongas, si ya llevas más de 6 meses en esta iglesia, yo supongo que ya Cristo está habitando en tu corazón, es importante que tú los conozcas, que tú pongas interés, hermano. Porque yo no me gustaría pensar cuando, puede sentarse, ya casi lo regaño, ¿eh? Pero no es un regaño, hermano. Pero no me gustaría pensar que cuando llegue allá con el Señor y de repente, ¿y dónde están las obras de su iglesia, pastor? Ay, pues no sé, aquí seguro. A ver, usted era el pastor ahí, ¿qué obras hicieron?
¿En qué? Ya, no, pero es que ayudaban y limpiaban y hacían el aseo. Qué bueno, aleluya, gloria a Dios. Daban sus diezmos, aleluya, gloria a Dios. Pero lo hacían por amor a Dios. Y por lo tanto buscaron amar al, el que ama a Dios, ama al prójimo, ¿no? Entonces, las obras que están ahí. El Señor Jesucristo tenía claro esto. Luego vemos al justo Pedro que es encarcelado para matarlo. Así es. Ya habían matado a Jacob, ahora dijo, esto le gustó al populacho, excelente. Dice el versículo 4, tomándolo preso, le puso en la cárcel, pero no con un solo soldado. Aparte de que estaba en la cárcel, encarcelado, tenía ¿cuántos soldados alrededor? 4 soldados para que los custodiasen, porque para él iba a ser beneficioso. Ya llegaba, se acercaba el tiempo de la Pascua, donde acostumbraban ir a crucificar a varios. Entre ellos, 8 años antes, ¿a quién habían crucificado? A Jesús. Ay, la viva, mira, está poniendo atención. A Jesús, 8 años antes, a Jesús. Y dijo, bueno, está bien, esto le gustó al populacho, vamos a disque juzgarlo y vamos a llevarlo al patíbulo. Y a lo mejor se proponía crucificarlo. Así es que en Agripa vemos otro carácter del malo, la adicción. La adicción. En este caso, ¿a qué era adicto Agripa? ¿Cuál era su adicción? A la gente, a la política, al poder, a caer bien a la gente. Era adicto a la gente, a tener el beneficio del aplauso popular. Todos tenemos alguna clase de adicción probablemente. A lo mejor no drogas, pero sí tienes una adicción, a lo mejor a no interesarte por los demás. Quizás podría ser esa. Ay, la verdad es que yo no les voy a preguntar a nadie porque no me interesa a nadie más. Eso es una adicción. Pero hay muchas clases de adicción. Y este Herodes era adicto al poder. Pablo describe con exactitud el carácter del malvado. Y mira, dice esto, Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente que dice reprobada, una mente que no piensa adecuadamente. Estando atestados de ¿qué? De toda injusticia, de toda fornicación. ¿Qué es fornicación? Sexualidad impura, perversidad. La mente ya la tiene perversa y eso cómo se da en nuestro México, ¿verdad? Los albures. ¿De qué hablan los albures? Qué bueno que ustedes no dicen albures. Creo que nadie conoce lo que es esa palabra, qué bueno. Yo sí la conocí desde primaria, secundaria, prepa, oficinas, directores, bajo. Los albures son algo de todos los días. Creo que las mujercitas no, ¿verdad? No son tan albureras. Qué bueno, no entienden y no, ¿verdad? Pero ese problema es una mente perversa, el albur es una mente perversa. Y está señalando todo lo que significa la maldad. Y yo creo que ahí nosotros estamos descritos en nuestra forma de ser. Lamentablemente ahí estábamos. Pero fíjate, vamos a ver el carácter del pacífico Pedro, del justo Pedro. Versículo 6. Ya estaba en la cárcel, ya estaban por matarlo, seguramente él ya se lo imaginaba. La iglesia estaba orando por él. ¿Y cómo estaba Pedro sabiendo que ya se acercaba la Pascua y que lo iban a sacrificar? Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba, ¿qué Pedro haciendo? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Un día antes de su muerte, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Pedro estaba profundamente dormido cuando al siguiente día lo iban a matar. ¿Qué tipo de paz tiene el justo?
que puede llegar a esa posición de estar tranquilo ante la muerte, dormido. ¿Por qué pasaba eso? Porque Pedro estaba lleno de algo que tú también puedes estar lleno, yo espero que la mayoría lo esté, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Acuérdense que hemos venido hablando de cómo Pedro también resucitó a una persona, sanaba enfermos, luego Dios lo llevó a ir con Cornelio y él veía las maravillas de Dios. Él no se creía lo que estaba pasando porque estaba en la plenitud del Espíritu y veía el mover del Espíritu a su alrededor y estaba pleno, viviendo la vida en abundancia. Cuando tú vives la vida en abundancia, es la vida eterna que Cristo ofreció. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué significa la vida eterna? Unos piensan, es que la vida eterna empieza cuando yo me muera. Estás equivocado. La vida eterna empieza desde que naces al Espíritu de Dios, en el nuevo nacimiento. Cuando fuiste alguien que llegó a los pies de Jesús reconociéndote pecador y solicitando humildemente que te diera la oportunidad de nacer a su espíritu, de conocer la palabra de Dios, de entenderle y la oportunidad de sentirte perdonado, porque Jesucristo te da esa oportunidad. Pedro, aquel que negó 3 veces al Señor, ¿por qué negó al Señor 3 veces? ¿Por qué crees? ¿Qué había? Acuérdate, ¿cuántos años antes? 8 años antes. ¿Qué había hecho Pedro cuando estaban ya a Jesús preso y una mujer de ahí, criada de Caifás, le dice, tú eres de esos galileos? ¿Qué hizo Pedro? No, ¿cómo creen? Y luego otra persona, tú eres de esos galileos. No, ¿cómo creen? Hizo la voz así como muy italiana. No, ¿cómo creen? No. Y luego la tercera vez, otra mujer, tú eres, yo te vi, eras de los galileos. ¿Y qué hizo la última vez? Maldijo. No, yo no, este tal por cual, yo no lo conozco. No lo conozco. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Pedro? Por miedo. Estaba bien lleno de miedo. ¿Cuál es el factor básico que te llega a pecar? A hacer pecar. El miedo. Si tú te fijas detrás del pecado, una mentira, una situación de chismerío, una situación de lo que sea, el mucho está el miedo. El miedo. ¿Por qué se alcoholiza el alcohólico? ¿A qué le tiene miedo? A la realidad, a la vida, a los problemas, y dice, no me escapo, mejor pum, vamos a entrarle, ¿no? Es un escape porque le tienes miedo a la vida. ¿Y qué te da el Señor cuando llega a tu vida? Paz, seguridad, tranquilidad. Sí, la vida está llena de problemas, sí, pero ¿sabes qué? Yo ya no estoy solo. Y es más, me podrán hacer lo que sea, pero yo ya estoy muerto en Cristo. ¿No es así? Estamos muertos en Cristo, eso es lo que pasa también. O sea, nos damos cuenta que ya nuestra vida no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? Al Señor Jesucristo. Por eso, el que está en los caminos del Señor, el que está en la justificación del Señor, el que está ya envuelto en su presencia, tiene la oportunidad de estar en paz ante el mayor miedo que pueda ser, que es el miedo a la muerte. Lamentablemente el malvado no lo va a poder hacer. Porque fíjate, hay una realidad para el malvado, para el malvado que no se arrepiente. Apocalipsis 20, 13 al 15 dice, pero el mar entregó a sus muertos y la muerte y los sepulcros entregaron sus muertes y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados. ¿A dónde fueron lanzados? Al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. El que no tenía registrado su nombre, ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿Cómo se registra el nombre en el libro de la vida? ¿Por las buenas obras? No, de hecho la Biblia dice que todos pecamos, es que no hay suficientes buenas obras para estar inscritos en las moradas celestiales. Lo único que nos hace estar inscritos en las moradas celestiales es la fe en el Señor Jesucristo. Pero habrá malvados que no se arrepientan, que no busquen a Dios y ciertamente tendrán gran miedo a la muerte. ¿Cuál es el destino del impío? Pues al final de cuentas la historia muestra que Pedro estaba dormido, listo para ser muerto. ¿Y qué pasó? Un ángel, Pedro, sí, ponte las sandalias, ven. Y fue abriendo puertas y puertas mientras fue durmiendo a todos los demás soldados. Y al final, dice, cuando volvió en sí, ¿dónde estaba? Afuera. O sea, para Pedro fue como un sueño. Y de repente sí se vio, dice, no fue un sueño. Y va y toca a la puerta de donde estaba el lugar de la iglesia. Y baja una muchacha y oye su voz, ¿verdad? ¿Y qué hace esta muchacha? No le abre. Y se sube y les dice, ahí está Pedro. ¿Y qué le dicen? No, no puede ser. No, pues si está ya metido y mañana lo matan. Pues ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Pero con qué fe? Con muy poca fe, ¿verdad? Porque estaban orando porque el Señor los salvara. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Ahí estaba Pedro tocando diciendo, ya me salvé. No, no puede ser, es un fantasma. Se me hace que ya lo mataron y a lo mejor es el ángel de él que ya viene a despedirse de nosotros. No le vayas a abrir porque nos va a asustar. Entonces oraban, pero les faltaba fe. Pero estaban orando. Importante esto, entiéndelo. Sea muy pequeña tu fe, tú tienes que orar. Porque el Señor recompensa nuestro clamor. Tenemos que aprender a orar. El clamor, las situaciones que están pasando en tu interior, los miedos que vives, ¿qué tienes que hacer para ya no tenerlos? Orar, clamar al Señor. Señor, tú sabes esta situación, estoy envuelto en estos problemas, tengo miedo. ¿Tengo qué? Miedo. Mira, detrás del enojo, detrás de la preocupación, ¿hay un qué? Miedo. ¿Verdad, Beba? Hay un miedo. Y eso no debe de estar, ¿verdad? El miedo no ayuda. ¿Están de acuerdo? Grandulones, miedosos. Yo también soy bien miedoso, ¿eh? Yo soy bien miedoso. Pero me ayuda mucho que mis miedos se los deposito al Señor. Se los llevo al Señor. Le digo, Señor, yo no quiero estar así. Yo no quiero estar nervioso, preocupado. Ay, quiero estar, Señor, en tu paz. Y para eso te presento mis miedos. ¿Y sabes qué? Al presentar nuestros miedos, yo creo que presentamos nuestras tristezas, nuestros dolores. ¿Y sabe qué? Yo también, aparte de tener miedo, soy bien chillón. Me gusta llorar. Y cuando lloro digo, ay, gracias, Señor, porque necesito presentarme ante ti llorando. ¿Usted no llora ante el Señor? Ay, es igual de chillón que yo, chillona. Pero nada más las mujeres, ¿verdad? Los hombres no, son bien valientones, ¿verdad? No lloran, los hombres no lloramos. A mí no me enseñaron a llorar. Luego dice lo siguiente, dice que pues salió, ¿verdad? Y después vemos el destino, otra vez, a ver, ¿cuál fue el destino de los justos? Ya vimos a Jacobo hacia la vida eterna. Y Pedro, que no se lo llevó el Señor, que no permitió, ¿cuál fue su destino? Seguir sirviendo al Señor, a donde tú me quieras. Y es más, Pedro no lo dijo, pero después lo dijo Pablo, que dice, mira, Señor, para mí lo mejor es ya morir o dormir para estar contigo. Pero sea que viva o que muera, yo vivo para el Señor. Señor, tú decides.
Qué bendición poder llegar a ese punto, ¿verdad? Sea que muera, sea que viva, Señor, está bien, yo voy a seguir en la vida abundante, ya sea aquí en esta tierra o ya sea allá contigo. Así es que, Señor, tú decides. Pero fíjate qué pasó con Herodes, el impío. Este Herodes, dice versículo 20, evidentemente se habrá enojado, se habrá puesto colérico, porque pues le quitaron la oportunidad de meter a Pedro, crucificarlo y que la gente lo aclamara, y entonces estaba seguramente muy enojado. Pero algo pasa, dice que a pocas semanas se crea un conflicto entre los de quién, contra los de Tiro y Sidón. Mira, ahí está en el mapa, el Tiro y Sidón. No lo ves bien, ¿verdad? Bueno, ¿me crees que en el centro está Jerusalén hacia abajo y luego a la izquierda es el puntito globito rojo, que sería Tiro, ¿sí? O sea, es en el mar. Y digo, pues, ¿qué nos importa ese conflicto? Bueno, pues resulta que ese conflicto hizo que Herodes lo aprovechara para ganar poder. Los de Tiro y de Sidón se habían puesto en contra de impuestos de Herodes, y entonces al ponerse en contra dijo, ya sé, a estos ya no les vamos a vender granos. Puso a sus soldados a evitar que se saltaran carretas para venderles granos. Se quedaron sin alimento los de Tiro y Sidón. Y entonces estaba enojado, dice ahí versículo 20, contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornando a un Blasto, que era su camarero mayor del rey, pidiendo paz porque necesitaban ese alimento. Por eso dice, su territorio era abastecido por el rey. Y entonces señalaron un día para que vinieran los de esa ciudad, se presentaran en Jerusalén, y dice que Herodes se vistió como. Ahí dice versículo 21, con ropas reales. Pero hay un historiador que describe cómo venía vestido. Se puso un vestido tipo Madonna, de esos de plata, metálicos, que hacía que brillara demasiado. Y precisamente los invitó en las escalinatas del templo para que se viera y reluciera más su brillo. Y entonces cuando vieron venir a Herodes, pues nada más se le veía la cara porque todo lo demás reflejaba la luz del sol. Y entonces se sentó en una mesa, en una silla, y les empezó a gritar enojados, ustedes los de Tiro y Sidón que se negaban a pagar mis impuestos. Como sabían que ya él estaba de acuerdo en quitarles la pena de no vender granos allá, ellos aclamaban porque querían favorecerlo para que ya dejara de estar molesto con ellos, y llegaron a decir, oh, Herodes, hablas como Dios, no eres hombre, eres un Dios. ¿Por qué lo hizo el populacho? ¿Por qué lo hizo el populacho de Tiro y Sidón? ¿Qué querían? El grano que les abastecía. Y sabían que este era bien orgulloso, adicto ¿a qué? A la persona, a la popularidad. Y entonces, pues habrá puesto muy contento. La plenitud de lo que deseaba. Ahora las personas estaban dispuestas a decirle que era un Dios. Oh, sí, yo soy un Dios, ya se dieron cuenta, por fin. Alguien que sabe que yo soy un Dios. Para Herodes sería el día más alegre de su vida, pero a la vez el día en que rendiría cuentas a su Creador. Porque, ¿qué dice? Versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, murió comido de
gusanos. En ese momento Dios le dice, ahí te va, vamos a ver si es cierto que eres un Dios. Y un gusanito y dos gusanitos y miles de gusanitos chiquititos, minúsculos, dieron al traste a ese supuesto Dios. Ah, no, que te creías Dios, pues ahora vamos a ver si es cierto. ¿Qué es el hombre? El hombre, dice la escritura, que es como la hierba que en la mañana florece y crece y en la tarde se marchita y muere. Así es que, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Somos una mota de polvo en un universo tan grande. ¿Qué somos nosotros? Cada uno de nosotros, ¿de qué manera podemos llegar a ser dioses? No lo podemos hacer. La vida no gira en torno a nosotros. A veces tú crees que eres Dios. No es así. La vida gira en torno a quién? En torno al verdadero Dios. Y si no lo reconoces así, tú vas a sufrir de muchos gusanos al grado tal que te pueden llevar a la muerte. ¿Qué dice el Salmo 1:4? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así es que vemos en este capítulo dos vidas, dos historias, dos caminos. El camino del egoísmo, el camino de la adicción, el camino de buscar la gloria del hombre o el camino de la vida eterna, el camino de la humildad, el camino de la oración y el camino de la paz en el Señor, de rendirme ante el Señor. ¿En qué camino quieres estar? ¿En qué camino quieres estar? Jesús te llama. Él quiere que tú estés en su camino.